Hola, hola. Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo me escucháis? Estupendo. Ya, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Todos están con el dedito para arriba? soy mala para salir. ¿Cómo mala? Soy mala para Me gusta Ah, más recibir en la casa que salir a otra parte. sí, Sí, pues esta vez además te que invité yo. hace demasiado frío. En este momento hay Uh, 1 grado, cerca del 0 grado. Así que Acá hace un cantan frío horrible, horrible. los Sí, pingüinos. Sí, horrible, horrible, sí. horrible, horrible. Yo hace un rato estaba con chaqueta y gorro. Y ahora estoy al lado del fuego y me dan ganas de meterme dentro de la cocina ahí. Ah, bueno. Para el próximo intro lo hacemos debajo de la cama, así con colchón de pluma. ¿Cómo O se llama? adentro de la chimenea. Claro, Adentro de la claro. chimenea. Oye, pero tenía una cocina de esa leña del sur que son espectaculares, pues. Sí, ahí está la cocina, mira, ahí está el fuego, No, no, se ve sí. la ventanita con y tengo la tetera ahí rico. Ya, pues, espectacular para esta noche de conversación. Ojalá que sea una alta gente y Sí, que podamos conversar cosas sí, que le porque sirvan a la gente. tenemos hartas cosas que contarle a la gente, a nuestros amigos, y anunciarles que la otra semana tenemos un taller precioso que tiene que ver con esto de elevarnos nuestro nivel de conciencia, y eso es lo que nos vas a contar, ¿cierto? Sí. Y, y están todos invitados a que se vayan, que se inscriban en el taller, porque va a ser una información súper valiosa, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo hoy día, donde pasan muchas cosas. O sea, la gente está ávida de tener como apertura de conciencia, elevación Mm, espiritual, mm, y bueno, todo es maravilloso, pero igual hay riesgos que se corren mm, con ese camino, y de eso va a ser el taller, pues al final vas a conversar y vas a explicar todo en detalle lo que ocurre. mm, mm. Sí, vamos a tratar de contar todo eso en detalle, ¿no? Porque en el fondo, eh, ¿qué sería lo importante? ¿Me escucháis igual si me pongo así o no? ¿Me escucháis igual? Igual, Ah, ya, me pongo así. ¿No? Ya, yo te escucho. A ver, háblame algo, ¿eh? aquí estamos probando, Ya, probando. fantástico. No, ya te escucho perfecto con los audífonos. Es que me molesta un poco tener eso ya. Mira, Ya, veamos lo siguiente. Vamos a veamos. situarnos la cosa. ¿Mm? Yo diría que tenemos dos grandes cosas, ¿no? O al menos son dos que se resumen en una. Por un lado está llegando una cantidad de energía enorme al planeta, enorme, ¿no es cierto? Y sabemos que por los tránsitos que hemos visto en astrología, por las grandes conjunciones astrológicas de las que venimos, ¿no es cierto? Por Eso los tiene que ver eclipses. Urano y Neptuno. ¿Hablas de Urano y Neptuno? Sí, sí, vamos a hablar un poco de Neptuno, ¿no es cierto? Energéticamente. Mm. Eh, pero yo diría que lo esencial es que estamos en un momento extraordinario en la humanidad donde se está dando verdaderamente un salto evolutivo de conciencia. Y la idea es que para que eso nos pille bien parados, ¿no? Para que eso nos pille bien situados, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener un trabajo interior. No es así nomás ascender de niveles de conciencia, ¿no es cierto? Y ya los grandes sabios de la antigüedad lo habían advertido, ¿no? Entonces, cada vez que en la humanidad empieza a entrar este nivel de energía, empieza a entrar mucha luz, ¿no? Eh, por tanto, se revelan libros sagrados, o sea, hoy día uno va a una librería y encuentra, o va por internet y encuentra millones de libros y de sabiduría develada, ¿no? Que en parte muchos se podrían tentar de ponerse a estudiar así sin ningún recaudo, digamos, ¿no es cierto? A ver eso que nunca se había, se había revelado y que muchas de esas páginas, si bien es cierto que muchas cosas uno no va a entender nada si no tiene la preparación, también es cierto de que muchas de eso también ayuda a que eleves tu nivel de conciencia y comprensión. Por otro lado, también, esa misma llegada de energía hace que mucha gente se interese, ¿no? Por las vías más directas, ¿no? Cómo son las plantas sagradas, cómo son, qué sé yo, algunos tipos de meditación.
Y de nuevo encontramos lo mismo, como que uno sin una preparación, sin ningún resguardo, uno se va un fin de semana, ¿no es cierto?, a pegarse una tremenda meditación no sé dónde, a los bosques de no sé qué, ¿no es cierto?, a tomar alguna planta sagrada, alguna microdosis de algo, ¿no es cierto?, lo cual no está mal per se. ¿Cuál es el tema? El tema es que todo eso fue diseñado en la antigüedad, ¿no es cierto?, de partida para gente que tenía unos campos electromagnéticos, como me lo señalaba hace poco una amiga, bastante más equilibrados que el nuestro que vivimos en la ciudad. Segundo, las personas que vivían en un orden natural, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de vivir eso, ¿no? Segunda cosa, o sea, muchas de estas cosas se sacaron de un contexto, ¿no? Yo me acuerdo que el primer libro de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, no sé, me acuerdo, que Octavio Paz hacía un prólogo bastante lúcido, donde advertía todo esto, ¿no? Que todas estas cosas habían sido sacadas de contexto y los occidentales habían corrido en masa como quien va a hacer un consumo espiritual, ¿cierto? Cosa que después, más adelante, miren, nos quedó un live pendiente con una amiga que vamos a hacer una vez que se llama, hay un famoso libro, bueno, hay unas clases que entregó Chogyam Trungpa, el gran maestro espiritual, donde hablaba del materialismo espiritual de Occidente, cómo la espiritualidad fue una cosa más de consumo, se transformó en una cosa de consumo, ¿no? Entonces, y los riesgos que eso llevaba, digamos, ¿no? Entonces, llegaron los maestros de Oriente, que fueron perseguidos en el Tíbet y que se instalaron en Francia, en Estados Unidos, en fin, un montón de lugares, en España también mucho. Entonces, todo esto requiere una preparación. Entonces, de lo que vamos a hablar en el taller, un poco de la intención, de los pasos previos que hay que tener, ¿cierto?, cada vez que uno va a hacer una ascensión de niveles de conciencia. Y siempre lo más simple sería prepararse, yo diría, las cuatro grandes energías, ¿no?, que conforman, ¿cierto?, también nuestra totalidad, ¿no es cierto?, como preparar nuestro cuerpo. Porque cuando uno recibe una cantidad de energía tan alta de pronto y no estamos preparados, realmente uno le llega a 5.000 watts a un organismo que solo resiste 1.000, ¿no? Entonces literalmente a uno se le queman los tapones. Prepararnos intelectualmente también, porque también parte del discurso oficial es como no le metáis cabeza, eso es puramente, ¿no es cierto?, un discurso antiintelectualista, ¿no?, que surgió mucho, yo diría, en la época de la New Age, ¿no es cierto?, y que tiene razón, o sea, es una respuesta al intelectualismo europeo, y todo lo que ustedes quieran, está bien, y el racionalismo, y a lo que predomina en las esferas más academicistas, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero de ahí a no saber nada, a no saber lo que uno se está metiendo, hay una distancia, ¿no? O sea, estudiar te prepara, entender te prepara. Yo siempre les cuento a mis alumnos que Jung mismo, cuando el gran psiquiatra, ¿no?, cuando advertía por sueños y por los tránsitos astrológicos que venía un brote psicótico a una persona, que no es precisamente lo que podríamos entender como una elevación de conciencia. Ahí hay que hacer una distinción que es bastante más académica, que Wilber la ha hecho bastante clara, y otras personas han desarrollado una distinción bien nítida entre lo que es una psicosis y lo que es verdaderamente, que se parecen en muchos elementos, pero que no son lo mismo. Entonces, bueno, Jung lo que hacía es que le daba mucho material simbólico a las personas para que entendieran y estudiaran, de tal manera que cuando venían todas estas cosas no fueran anegadas por el inconsciente, porque a veces los planetas, literalmente, los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, cuando pasan, literalmente te pueden arrasar con el yo, digamos, ¿no? El yo tiene una fragilidad muy grande, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el sentido del taller. El sentido del taller, que lo vamos a simplificar, ¿no es cierto?, para hacerlo más accesible a todo el mundo, qué sé yo, por los tiempos, por la cosa económica, en fin, por todo. Pero idealmente, digamos, dedicado a un taller nada más que a la preparación y de un segundo nivel a los riesgos. Hoy día nos vamos a enfocar un poquito en la preparación, porque vamos a ver, por supuesto, que mucha gente ya vamos a enumerar las cosas que más o menos todos podrían saber, ¿no? La intención con la que uno hace esto, ¿no? La humildad previa a eso. Eso también es muy importante, porque a veces uno se mete a meditar o a todo esto con una intención bastante egocéntrica, ¿no? No una intención, no hay una humildad previa, no hay una guía especializada, ¿cierto? Yo me acuerdo que nosotros mismos, digamos, yo en mi juventud con un amigo, tomamos plantas y otras cosas en un bosque metidos no sé dónde, con cero guía especializada, digamos, ¿no? O sea, eh, eh, teníamos, sí, un cierto trabajo y habíamos trabajado un tiempo con maestros, pero después ya uno suele arrancar con colores propios.
Bueno, típica arrogancia de la juventud, ¿no? Hoy día uno no haría algo así, ¿no es cierto? Bueno, etcétera. Entonces yo creo que hay una serie de preparaciones, no solamente a nivel intelectual, no solamente a nivel emocional. La mayoría de nosotros cuando ascienden la conciencia, si uno no tiene un nivel medio, por ejemplo, de cierto equilibrio emocional, uno es fácilmente desequilibrable. Vamos a Exacto. usar de nuevo, de alguna manera, vamos a tener como de fondo, como telón de fondo, el árbol de la vida, ¿no es cierto? Y la carta natal, ¿no es cierto? Y vamos a entender que hay una dimensión que es la dimensión emocional, ¿no? Que funciona mucho con estos, con estos sefirot del árbol, donde, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que a veces uno, cuando está desequilibrado emocionalmente, ¿no es cierto? Es muy peligroso cuando toma la planta sagrada, es muy peligroso, incluso cuando medite. Yo me acuerdo haber estado en un templo zen una vez hace muchos años, y una chica meditando, se lo sentí mejor, mejor. Por supuesto, dejó toda la medicación, porque ella tenía un trastorno de bipolaridad, algo así, entiendo. Y bueno, en la mitad de las sesiones, no sé, le quedó la escoba, hubo que llevar la urgencia, llamar a la familia, ¿no? Entonces se descompensó por completo, porque, bueno, también pasa con las depresiones comunes y corrientes, que la gente se empieza a sentir mejor y tú dejas abruptamente los remedios y dices, ya me la puedo solo, que sí. Pero en este caso, era una persona que tenía, entonces, un trastorno previo. Entonces, por lo tanto, los maestros siempre advierten eso, o sea, prepárate durante años, o sea, anda equilibrando tu yo, sobre todo el yo emocional, ¿no? O sea, donde está la gran falla en nuestra inmadurez. Nosotros muchas veces, cuando subimos a nivel superior de conciencia, recibimos enseñanza, si no somos maduros emocionalmente, no somos personas que están en equilibrio emocional, y eso es lo que más tarda, ¿no es cierto? Sanar nuestras heridas emocionales, o sea, diríamos sanar. eh, Es que está eh, absolutamente relacionado con el autoconocimiento, porque resulta que una persona que no ha llevado un proceso de autoconocerse y de entrar en claro, los típicos procesos de sanación de nuestra historia y todo, y va abruptamente, y va, por ejemplo, al consumo de una planta sagrada, o por ejemplo va lo que yo veía en los retiros de Vipassana, donde las personas muchas veces motivadas por esto que tú decías de la meditación, porque es un camino lindo, pero son 10 días donde tú estás sí, 10 horas diarias sentado sin moverte, o sea, cada 2 horas te puedes mover un ratito, pero mm, es tanto en la observación de la claro. mente, de los procesos mentales y del cuerpo, que la persona que si no tiene una preparación previa de desarrollo personal, se desequilibra, se Exacto. desequilibra. Y si no lo tuviese, no lo tuviera, digamos, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, en el Vipassana hay mucha gente a cargo, ¿no? Hay mucha gente a cargo. Está en guía, un maestro, está lleno de personas ayudantes, o sea, es un entorno, porque uno puede ir a un trabajo, por ejemplo, Sí. nadie está libre de ir a una constelación familiar, un trabajo terapéutico, ¿no es cierto?, donde uno hace una evaluación previa, que generalmente es bastante frágil, o sea, las entrevistas casi no hay entrevistas en estas cosas, o sea, yo he Mm. visto ceremonias de ayahuasca, de, qué sé yo, o de muchas cosas, o el cambó mismo, y en general hay muy poca evaluación previa. Pero además de eso, es como que uno podría ir a un lugar, pero uno sabe que hay guías y hay personas a cargo, ¿no? Que están cuidando, ¿no? Lo terrible es que si yo hice a meditar solo con una amiga, ¿no es cierto? Entonces nos prestaron una casa en la cordillera, vámonos para allá, porque el lugar al lado del lago no sé cuánto, tú que vives en el sur, ¿no? Entonces, llevar los audios de Coinca y ponerse ya. Bueno, ahí está el peligro también, porque por último, si uno está en mi pasana y se descompensa, hay gente a cargo, ¿no? Hay gente a cargo que yo imagino que son responsables, que entienden de estos procesos, que lo han estudiado, que están advertidos de estas cosas que pasan, ¿no es cierto? Por la ascensión brusca de la energía, ¿no? Y también yo diría que hay ciertos procesos que son espontáneos, ¿no? Mucha gente ha tenido despertares espontáneos, ¿no? Eh, eh, Está el libro famoso de la Kundalini Yoga, de Goenka. Está en el prólogo el poder de la hora de Eckhart Tolle, él habla cómo le pasó. Ahora Eckhart Tolle había trabajado muchísimo antes, digamos, pero él llega a una depresión casi suicida y cómo se queda dormido ya, y la noche cómo despierta. Yo los invito a todos porque ese libro es súper accesible, no hay quien no lo tenga, en la primera página, y sale en las primeras páginas, en la introducción al poder de la hora. Todo lo que le pasó los días previos a él, cómo estuvo. Por supuesto, ahí no cuenta mucho detalle, ahí que él está bastante más contenido, porque ahí parece que estuviera solo en su departamento, que salió a un parque ahí en Londres
no sé dónde vivía, me parece que vivía en Inglaterra, ¿no? Y caminó durante días, ¿no? Él tenía una preparación muy larga, probablemente incluso de otras vidas, ¿no? Nadie se ilumina así tan espontáneamente. Y además en los próximos meses estabilizó la conciencia, ¿no? Yo te contaba el otro día también que estaba leyendo este famoso psíquico que vive en Chile, Tom Haeckel, estaba leyendo un libro que se llama El Papa Om, donde cuenta su proceso cuando en la India, cuando le llega una luz y también, o sea, él estuvo pero por las cuerdas, todos le decían, gringo, te volviste loco. Además se encontró con una francesa, a quien tiene el libro, me imagino que muchos de los que están acá lo han leído el libro, ¿no es cierto? Sería interesante eso, ver a la gente que son hoy día, porque hoy día hay muchos talleres de canalización, de contacto con el guía, de la energía tántrica, la energía sexual, ni siquiera dejemos de lado las plantas, ¿no? Cuando uno trabaja con la energía sexual, es pero lo poderoso de lo poderoso, o sea, liberar los chakras inferiores, digamos, por así decirlo, y subir la energía, requiere de una guía especializada y que uno se vaya preparando, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ¿no? Muchas de esas cosas, al principio, uno no es llegar y comprarse un libro, porque hay en el mercado, está lleno, qué sé yo, descargar un video gratuito de internet y decir, ya voy a practicar en mi casa, ¿no? ¿Mm? De hecho, me acuerdo de un libro que leí hace muchos años de Mario, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero se llama Tantra y Autoerotismo, ¿no? De una norteamericana. Y ella cuenta la primera vez que fue a un maestro tantra, cómo la sentó, la recostó, ni siquiera le dijo, no quiero que me toque, le dijo el tipo tocaba y se limpiaba los dedos porque era psíquico, y la tocó así, pum, pum, así, nada, ni siquiera tocó zonas eróticas, nada, la tocó en la frente, en un par de lugares, y le dijo, está lista, puede irse. Y cuando ella empezó a caminar, se sintió como en ácido lisérgico, dice que caminaba y sentía una energía, tuvo horas así en otro estado, ¿no? Y creo que, no me acuerdo lo que seguía, pero algo así como que después lo llamó y le dijo, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué hizo usted, no? O sea, de ahí el nivel de lo que te hablo. Entonces, yo creo que es tanto lo que escucho en la consulta, está tan de moda todo esto, ¿no? Así como en los años 60, vino un resurgir espiritual potente. Incluso lo he visto en los talleres de astrología. Yo me acuerdo hace años tuve muchos alumnos que rayaron con la astrología y que se desequilibraban emocionalmente por todo el conocimiento, toda la luz, ¿no es cierto? Tiene que ser bajada gradualmente. De hecho, uno podría decir que ya que el universo está lleno de luz, lo que uno tiene que hacer es filtrar la luz, porque la luz que llega es tan poderosa que te puede dejar ciego. Y de hecho, nosotros vamos a comenzar el taller cortando la alegoría del Pardés, que es una alegoría cabalista, ¿no es cierto? Una especie de mito cabalista de estos 4 sabios que van al Pardés, que el Pardés es el paraíso, traducido, ¿cierto? No nos vamos a meter en ¿cómo se llama? Para que no se asuste la gente, no nos vamos a meter en Cábala pura porque cada letra significa algo, en fin, está lleno de secretos eso, ¿no? Pero simplemente como estos 4 sabios van a elevar su nivel de conciencia, se van por 4 ríos distintos, ¿no es cierto? Y Rabbi Akiva, que es el que dirige el grupo, le hace una advertencia, le dice, y ahí lo vamos a contar, le dice, cuidado con decir agua, agua, le dicen, nam, nam, porque, y esto es una cosa muy potente, ¿no? Cuando uno sube a universos superiores, por ejemplo, ahí las cosas no son en apariencia. Ahí cuando uno, por ejemplo, me acuerdo que Swedenborg lo contaba en un libro, decía cuando uno está en el cielo, decía, uno pensaba que es un lugar físico, ¿no? Aquí la gente puede mostrar un rostro de bondad siendo oscuro por dentro, o poco bondadoso por dentro, o egoísta por dentro, ¿no? En el cielo, la gente es tal como es. Tú no puedes ocultar nada, no puedes ocultar tu deseo, tu rabia, tu ira, tu lujuria, tu cosa, no. Tú te ves tal como es de una transparencia total, ¿no? Y fíjense que cualquiera que ha subido a niveles más altos de conciencia se da cuenta de que las cosas dejan de ser lo que son habitualmente. Y uno ve las cosas en su esencia más profunda. Las cosas se nos revelan. Y no es posible ni ocultarse ni ocultarnos. Entonces uno tiene que estar preparado para ese encuentro con uno mismo, cuando uno se empieza a ver a uno mismo en una dimensión tan elevada, ¿no? Uno siempre se ha mirado a través de un cuento, a través de un relato, a través del ego, digamos, siempre, ¿no? Exacto. Y cuando te Entonces uno das se ha cuenta contado realmente historias de de uno tu mismo. naturaleza, encontrarse con Claro, la propia naturaleza, ver su propia sombra, de lo que realmente está hecho, claro, es muy fuerte, llega a ser hasta violento si es que la persona no está preparada. Ahora claro. lo que tú explicas, Cris, en el fondo
la energía planetaria sumada a los estados de luz que se produce cuando uno tiene esa información y va entrando en el camino, esa mezcla es la del ICAP. Sí. Porque justo ahora estamos pasando por un proceso álgido planetariamente. Yo creo Claro, pero que eso. absolutamente, ¿Y qué planetas son los que absolutamente. están ahí operando? Claro, mira, pero quisiera decir una cosa antes. Mira, quisiera decir Mm, que generalmente a nosotros nos enseñaron a temer de la oscuridad, ¿m? Lo oscuro. De hecho, le tenemos miedo a un bosque, a una cadena, a cualquier cosa oscura, una casa oscura, oye, ¿no es cierto? Pero, y nosotros pensamos per se que la luz no es peligrosa, pero la luz, dice la cábala, es más peligrosa que la oscuridad, ¿cierto? De hecho, la oscuridad no es más que luz atenuada, no es que exista algo así como la oscuridad. Incluso hasta en el fondo de los fondos hay un 99,999% de oscuridad y siempre hay una luz, ¿no? Es como que el filtro se vuelve demasiado poderoso. Entonces, cuando uno va ascendiendo a otros niveles de conciencia, o sea, va literalmente a otros mundos, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, es necesario que nosotros estemos preparados porque la luz nos va a llegar más directamente, ¿no es cierto? Y nosotros podemos pensar que cuando, de que cuando estamos en una pieza o hay una luz o un foco nos llega directo a la cara, literalmente no vemos nada, ¿no? Y quedamos como, es como el flash, sí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando uno sacaba fotos con flash? Que uno quedaba así como cegado, ¿cierto? mm, Entonces, eso suele ser muy, muy importante. Entonces, yo creo que hoy día eh, eh, las influencias planetarias que no tienen tanto que ver, yo diría, con lo que está pasando solamente hoy día, sino con el conjunto de lo que se está movilizando en todo un lapso muy largo de tiempo, mucho más ya yo creo desde el 2000 en adelante, no siquiera del 2017, como algunos plantean, que fue cuando vino bueno, en Chile vino el estallido social, ¿no es cierto? Y comienza la pandemia, ¿no es cierto? Sino mucho antes, ¿no? Fue lo mismo que los años 60, es como una década completa, es como que hay ciertas conjunciones planetarias que son de larguísimo alcance, ¿no es cierto? Que despiertan, así como que... Entonces, y ese despliegue puede demorarse muchísimos años, o sea, hay despliegue que pueden durar 100 años, ¿no? Entonces, es algo que se empieza a desplegar, ¿no? Es como... A mí, a mí me recuerda, así como yéndonos muy para atrás, ¿no? En la época de Jesús, ¿no? Cuando todos esperaban un Mesías y había una serie de conjunciones planetarias increíbles, entonces se esperaba un redentor. Claro, yo esperaba un redentor político, ¿no es cierto? Pero llegó un ser de luz, un místico, ¿no es cierto? Y cómo en esa época pasaron tantas cosas en el mundo, ¿no? En la humanidad, ¿cierto? Si tú miras la fecha en las que nacieron todos estos grandes sabios y santos, ¿no es cierto? Eh, bueno, por supuesto no fueron todos en el mismo año, ¿no? Pero hay toda una época y lugares geográficos del mundo donde se concentran estos despertares tan poderosos, estos seres de luz, ¿no? Y tal vez el cambio radical que vamos a ver ahora es que la humanidad está despertando, ¿no? Y cada uno está despertando a una luz interior. Entonces, ese proceso va a ser cada vez más fuerte, va a ser cada vez más intenso. Y eso es lo que tenemos que saber acompañar, ¿no? Como no tomarlo como, porque estamos tan acostumbrados como a no, yo diría como no entrar con respeto, con reverencia, con humildad, ¿no es cierto? Somos como un poco arrogantes en ese sentido, ¿no? Lo que hace, obviamente, como la espiritualidad se alejó tanto del plano terrestre, ¿no? Como estamos tan desacralizados, ¿no? Entonces no conocemos nada y no le tenemos ni un respeto. Pensamos que la espiritualidad tiene que ver con ser católico, o los curas, no sé, y eso ya, con todo el respeto que no quiero ofender a nadie, pero claro, la gente a la religión institucionalizada le perdió el respeto hace mucho rato, ¿no es cierto? Y la gente poco menos que es como con la política, o sea, los políticos, así como que uno habla como peste, ¿no? Entonces, bueno, pero confunde con que la espiritualidad debe tener el máximo respeto y esos mundos que uno no conoce y que no hay guía especializada, porque hace mucho rato que, excepto la gente que ha buscado eso, que la sabiduría de los chamanes, la sabiduría de los místicos, todos estos pueblos para no ser aniquilados y no ser perseguidos y no ser matados, por ahí, se escondieron, se refugiaron, se guardaron y hoy día recién están saliendo, ¿no es cierto? No hace más de 40 años, no hace más de 40 años, ningún sabio de Israel te iba a enseñar nada, nada. Me acaba de llegar un libro
de, ay, bueno, se me olvidó, del Ravashlar, un gran sabio cabalista, y él pedía varias cosas, o sea, tenía que estar casado, tenía que tener un trabajo, no enseñaba, no aceptaba que le grabaran las clases, desconfiaba de cualquier cosa, y de hecho, me acuerdo que eh, este caballero, ¿cómo se llama? Que es un sabio también, le pregunta y le dice, se molestaba de que le grabaran las clases, ¿no? Entonces, él decía porque implicaba que uno no estaba completamente presente, ¿no? Que uno tenía que llegar a la casa, escuchar poco menos, entonces las palabras no penetraban en el corazón, ¿no? Y todo esto eran esferas muy íntimas que tenías que ser invitado. Entonces, nadie te abría el conocimiento porque todos sabían que era tan no sé, ellos querían preservar todo un conocimiento que era sagrado, ¿no? Y los budistas mismos también, cuando llegaron a Trumpa, cuando llegó a Estados Unidos, no podía creer lo que veía. Entonces él dijo, voy a enseñar ciertas cosas, que sé yo, pero otras las voy a guardar, ¿no? Esto por ningún motivo. Esto es peligroso en manos de gente Por con este supuesto. nivel de inmadurez, ¿no? Que está ávida de poder. Imagínate, tú le enseñas magia a alguien que es ávido de poder, que es ávido de, Mm, mm, qué sé yo, que tiene un desequilibrio a nivel emocional y que tiene una baja autoestima. Imagínate, pero mm. aprendió a recitar sílabas sagradas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, de Mm. ahí que Muy en todos los potente, movimientos espirituales, que la escoba, en muchos movimientos espirituales, no solamente Osho, no hay la famosa película, ¿cierto? Pero eh, con Aridá, no sé, son infinitos. Ya he perdido la cuenta de la cantidad de grandes seres que en los movimientos ahí se descubrieron cosas atroces, ¿no es cierto? Y mucha gente que se desequilibró y nadie se hizo cargo de eso que pasó. Y además dentro, abusos de poder, lo que ya conocemos, ¿no? Mucha droga, abusos con, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no voy a extenderme en eso porque todo el mundo puede buscarlo en internet, digamos, y basta que ponga un maestro y hay un escándalo asociado a algo, ¿no? mm, Que andan por ahí con los de la Iglesia Católica, así no dejan tanto, no hay tanta diferencia. Entonces, hoy día que la espiritualidad está llegando a todos, que todos podemos crecer, que todos podemos ir a nuestro interior, ¿no es cierto? Eso no significa que lo podamos hacer así como a tontas y a locas, sin ninguna guía, no teniendo el respeto ni la humildad, ni sabiendo para qué lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque se nos puede colar objetivos egocéntricos, de ser superiores, de ser mejores, de sentirnos capos, de tener poder, y ¡brum! Se mete eso y hasta ahí, o sea, hay que entender, fíjate que los cuatro sabios, uno se volvió loco, el otro se murió, el otro se volvió hereje, y solo uno, Rabia Akiva, salió en paz, entró en paz y salió en paz, se dice, ¿no? O sea, entonces, y eran seres súper preparados, ¿no? No estamos hablando, pero seres inmaduros, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Que es lo que vamos a explicar en detalle en el taller, ¿no? Para que cada uno entienda cómo uno puede ser la propia inmadurez de uno, ¿no es cierto? Cómo uno, por eso que mucha de la sabiduría se esperaba que uno mínimo tuviera 40 años antes, hoy día los cabros son gracias a Dios, en un sentido, tienen intelectos más divinos, ¿no? Y de alguna manera despiertan antes, ¿no? Y están en esta búsqueda. A mí me asombra la cantidad de cabros jóvenes que están metidos en la espiritualidad y que están haciendo seminarios, talleres, todo. Pero lo importante es tener estos resguardos, ¿no? Lo importante es saber cómo adentrarse en estos mundos y ir paso a paso, porque uno también la luz es muy seductora, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos, todos los seres tenemos, nuestra alma tiene una afinidad con la luz, pero gigantesca. O sea, el alma y la luz son una, ¿no? Entonces, es como que te dieran el mejor chocolate, ¿no? Entonces, es como que uno dice, es tan rico esto que voy a tomar más, ¿no? Que voy a tomar mucho más, que quiero más, y que además quiero quedarme allá, ¿no? Ni siquiera tengo muchas ganas de volver, ¿no? De ahí que, yo me acuerdo, hay un libro pequeñito que salió como en la época de los años 60, que se llama Manual de Iluminación para holgazanes, ¿no? Es un título muy divertido, ¿no? Manual de Iluminación para holgazanes, ¿no? No me acuerdo en este momento quién lo escribe, pero todos lo pueden buscar, es un libro fantástico, muy chiquito, y que habla del despertar de conciencia a través del ácido lisérgico. En esa época estaba súper de moda. Y este chico dice, si la ácido para ti es muy rápido, puedes ocupar otra vía que sea más lenta. Pero entonces empieza a contar todo lo que le fue mostrando a él.
Y es fantástico, el libro es genial, ¿no? Lo tradujeron dos amigos psicólogos transpersonales famosos acá en Chile, el Gonza y el Alejandro, y Tadeusz Golas se llama el autor, ahora me acordé, Tadeusz Golas, que es y a esta altura un maestro espiritual, igual que fue Alan Porter, todo esto, que finalmente fue Ramdas, todos estos seres increíbles, ¿no? Pero llegaron a la rayadura que me dijiste que querían verter en la universidad que ácido en el agua para que la gente cuando bebiera se iluminara. O sea, ¿te das cuenta de la rayadura que se empezaban a meter? Pues todos terminaron ahí bastante maltrechos, hasta presos terminaron algunos. Entonces ya ves tú que hasta seres brillantes, te estoy En el hablando de fondo personas. no toman el peso de lo que es el proceso natural de ir Claro, acercándose a esa claro, luz, porque en el claro. fondo esa intención es súper linda la que ellos tenían, porque en el fondo querían que si ellos pudieron ver esa parte luminosa, que todos lo puedan hacer. Ese es lo que los mueve para Exacto. querer ponerle el ácido en el agua, no es hacer daño, es todo lo contrario, Y, pero sin la sí, conciencia y el respeto del proceso individual de cada uno, porque cada uno tiene claro, un claro, ritmo claro. propio de ir avanzando, porque Exacto. Bueno, en los años 60 era una locura, ¿no es cierto? Era el hipismo, drogas, sexo, drogas y rock and roll, ¿no es cierto? Era la música, la expresión creativa, la pop, no sé, bueno, es una época maravillosa y que hoy día vuelve nos pilla en otro nivel de conciencia. Pero mm, toda esta gente que te he nombrado son gente que, ojo, para que todos lo sepan acá, son gente de un nivel de brillantez increíble. O sea, no estamos hablando de tipos mm, así como, bueno, el porro del curso, no, estamos hablando del científico brillante. Estos dos eran profesores de Harvard, profesores mm. titulares, ojo, para que lo sepan. O sea, no eran cualquier pelagato, digamos, ¿no? Eran estudiosos, todos estos místicos eran seres increíbles, dominaban la Torá, el rey al derecho. O sea, mucha de esta gente. Choyan Trumpa cuando llega a Occidente, él era un maestro de la loca sabiduría, ¿no? Entonces, la loca sabiduría es una cosa muy potente, ¿no es cierto? Que ocupa muchos métodos y de sabiduría tántrica, ¿no? Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, que él hacía cosas que era peligroso que la gente lo siguiera si no tenía el nivel adecuado, ¿no? Por ejemplo, él bebía alcohol muy poderosamente, el Trumpa, pero él no perdía nunca el nivel de conciencia, imagínate, vivía shake. ¿No? Y además tenía prácticas así con la sexualidad bastante abiertas, digamos. No voy a entrar aquí en detalle, pero todos se pueden imaginar, lo mismo vean el documental de 8, las cosas que pasaban ahí. Entonces, mucha gente se rayó, digamos, mucha gente se distorsionó, mucha gente quedó. No, hicieron mucho viento estos seres. Todo esto no quiero minimizar la cantidad de luz que trajeron, ¿no? No es algo contra ellos. Simplemente lo que queremos decir es que la luz en sí misma, cuando no es bien administrada, cuando no tenemos los circuitos bien afinados, no tenemos una salud física en el sentido de ir ampliando, porque para recibir la luz nosotros necesitamos ampliar nuestra vasija de recepción. Y eso se hace con las vivencias, con la madurez, ¿no es cierto?, que va ampliando, ¿no es cierto?, con el estudio y con nuestra salud también, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos preparando, por eso que el yoga, por eso que todos estos métodos del tai chi y tantos otros métodos van preparando el cuerpo, ¿no es cierto? Y uno siente esa energía, va limpiando los canales, lo que hace la acupuntura, la medicina china, o sea, te va preparando para recibir cada vez niveles más altos de energía. Pero también hay una cierta claridad mental, ¿no es cierto?, que se va adquiriendo. Uno se vuelve mucho más claro mentalmente, va adquiriendo un nivel, cuando va adquiriendo un nivel de conciencia superior, uno va refinando, ¿no es cierto?, el nivel emocional de uno. Y uno, por ejemplo, por decir una cosa, tanto si uno es una persona que tiende a ser muy dependiente, ¿no?, o muy independiente, está, por ejemplo, supongamos una polaridad, uno aprende como a ir equilibrando esas polaridades. Uno sabe que su mundo emocional ya no es una montaña rusa que sube y baja, que uno un día está bien, otro día está mal, que uno está con un nivel de angustias potentes, ¿no es cierto? Entonces uno se va equilibrando. O sea, mucha gente ya se ha terapiado, ha trabajado en sí mismo, sin obsesionarse con el yo. Yo estoy de acuerdo que lo que mucha gente dice, el tema tampoco es obsesionarse con el yo, porque eso no tiene fin. Se convierte finalmente en una idolatría, como dicen los cabalistas. Está bien, pero todos necesitamos tener un nivel de trabajo con el ego, ¿no es cierto? Te preparas, ¿no es cierto? O sea, no es necesario hacer un SAT con el enagrama. Si tú lo puedes hacer, feliz, o estudiar el Diamond Logo ahí, y otras cosas, pero en general, tener un nivel de trabajo interior que te permita, y una madurez que te permita, una estabilidad emocional que te permita el día de mañana
tener experiencias más profundas, más fuertes, y ir elevando tu conciencia, ¿cierto? Sin el peligro de que te desestructures completamente, ¿no es cierto? Que seas aniquilado por la luz, por así decirlo, ¿no es cierto? Es como, en el paraíso se dice que cuando uno está en el paraíso tiene que beber miel con moderación, si no uno puede terminar vomitando. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos por dónde va? ¿No? Lo vamos a explicar en detalle, pero dejemos tirada esa provocación hoy día, ¿no es cierto? En Beber la, en la, miel me- con moderación. en la meditación, porque hay distintos niveles, por ejemplo, el más básico son los de 10 días, después hay unos de 20 días. Entonces, y después de un mes y hay hasta 3 meses. Pero para Claro, acceder a uno de 20 días es necesario haber llevado a cabo como 3 o 4 primero de 10 días, o sea, ¿te das cuenta? porque pasa lo que acabas de decir. Imagínate que después de 10 días uno sale de ahí con una conciencia súper expandida, o sea, eres muy consciente de todo lo que va ocurriendo en tu cuerpo y Mm, en tu mente en esa conexión claro, que te lleva a claro, reaccionar. Eh, y es como un poco se produce un apego a ese estado, porque claro, y eso ahí cae uno en ese vicio. ¿No es claro. cierto? En que uno quisiera al tiro empezar Más luz. más luz, más luz. Y resulta que para entrar a la más luz necesitas tener el autocontrol y bajar de Mm, nuevo, porque mm, a las 2 o 3 semanas uno de nuevo está reaccionando. Y bueno, y así pasa sí. hasta un año más y vas así. Pero justamente la adicción a la luz, adicción a la luz, te lleva Sí, sí. al Sí. caos. Tú sabes que me recuerdo una vez que tuve con un maestro un tiempo que era un maestro tai chi, de sabiduría china y todo, ¿no? Entonces, pero en sus tiempos él estaba metido en una escuela espiritual, potente, de la época de los años 60 acá en Chile, con un maestro que vino de Bolivia, ¿no? En fin. Y él me contaba que un día meditaba, trabajaba el cuerpo, meditaba, trabajaba el cuerpo y empezó a tomar ácido, ¿no? Y tomaba ácido. Entonces un día dijo, voy a tomar el día, voy a tomar mañana, ¿no? Y tomó como 4 días. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no, en vez de iluminarme, terminé intoxicado. O sea, era la adicción a la luz, digamos. Trabajaba, comía Sí. puro arroz integral, me acuerdo, para depurar el cuerpo y limpiarlo. Y salía así al principio. eh, el otro día escuchaba a la Vilma, una conteladora muy famosa, que contaba que ella hacía estos retiros de puras meditaciones de 8, esas catárticas que uno libera toda la Mm. energía y comiendo puro arroz durante 20 días, casi sin dormir, para botar así toda ir depurando nuestro cuerpo. Entonces me acordé mucho también de los ayunos también que están tan de Mm. moda, los ayunos Sí, intermitentes, que mucha gente de nuevo, así hay aplicación, ni una preparación, o sea, uno dice, voy a ir a un toque especializado, puedo hacer ayuno, tengo mi índice glicémico, no, aquí bajé la aplicación, me metí, y ayunos para adquirir estados alterados de conciencia también, ¿no es cierto? Muchos los ayunos, eh, bueno, en muchas tradiciones místicas se utilizan, en casi todas, digamos, yo diría que casi no hay ninguna que no se utilice, ¿no es cierto? Pero el ayuno bien dirigido, bien intencionado, con un propósito espiritual, es otra cosa completamente distinta, ¿te fijas? No me voy a poner a hacer ayuno, y al final estoy engañando. Mi único objetivo es pegarme una adelgazada potente, verme estupendo, o sea, un objetivo absolutamente egocéntrico, que estará bien, pero bueno, si vas a hacer eso, anda al doctor y cuídate, y hazlo con los parámetros normales, que te vayan controlando, y esto sí, y está bien que te quieras ver mejor, no tiene nada de malo, pero no confunda, no meta eso acá, digamos, o sea, acá el propósito del ayuno es completamente distinto, va es dirigido que a otra intención, es la intención, porque uno puede hacer claro, un va ayuno dirigido, para estar bien o que el metabolismo se acelere, es genial, pero si yo hago un ayuno por la intención y estar meditando, mientras menos uno come, más cercano, sin interferencia en la meditación, y más puede uno nítidamente ver lo que ocurre. Por eso es claro, ¿te el fijas? ayuno. Entonces, todas esas cosas como que queremos hablar, las queremos contar, pero vamos a ir contando muy ordenadamente cómo ocurre, sobre todo lo que me interesa, que la gente comprenda que el proceso de ascensión a la luz, ¿cierto? Tiene que ser bien cuidado. La advertencia que siempre hacen los cabalistas, ir y volver lo antes posible, corre y vuelve, ¿cierto? Porque en realidad cuando uno asciende a la luz, uno tiene que tener un límite, ¿cierto? Uno sabe que hay un límite. Y el límite es lo que tú dices. Oye, esto me está empezando a gustar. ¿M? Entonces,
mejor me devuelvo rápido porque me quedo un día más y esto es muy peligroso. Esta cuestión es adictiva, me estoy sintiendo acá mejor. Es adictivo porque uno tiene una conciencia plena de lo que está ocurriendo, entonces como que yo era capaz de tener me acuerdo que me vine de Putaendo, tomé el auto a las 7 de la mañana después de haber estado en un retiro y me vine manejando sin música, solo con mi conciencia plena puesta. Y yo pasé por Temuco y yo podría haber seguido hasta Punta Arenas manejando. Estaba pero Claro, sin ni un cansancio, con la conciencia súper lúcida, y claro, yo me daba exacto. cuenta que era súper fácil de caer en eso, de quiero Sí. más, 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 porque es muy rico Claro. sentirse así, es como la No, droga. el tema es que probablemente hubieses terminado en Punta Arenas, o sea, porque de partida para llegar a Punta Arenas hubierais pasado largo hasta Puerto Montt sin dormir, y ahí chocáis, o sea, en una afán así como que, porque tu cuerpo llegó a un punto en que transgrediste tus límites de estar 16 horas despierta, y de repente estabas así ya no estabas ya ni en tu cuerpo probablemente, ¿no? No Entonces, sentía ni un ahí, cansancio, ni siquiera nada, o sea, ni siquiera ganas de prender un poquito la radio para escuchar música, no, la música me distraía, yo iba claro, plenamente consciente de lo que me iba así pasando en el cuerpo y lo que iba ocurriendo en la carretera. claro, claro, claro. Entonces, bueno, pero es lo mismo que te decía Adlacio, o sea, esa conciencia puede durar 8, 12, 16 y se va sosteniendo, y después es necesario, porque si la vasija de recepción de luz no se amplía, se rompe. Y romper es cuando uno queda pegado en otro mundo, uno está ahí como, ¿cierto? Como eh, por ejemplo, esto le pasa mucho a la gente que tiene mediunidad, o puede ser un riesgo para la gente que posee mediunidad, la gente o los que canalizan poderosamente. O sea, si también es una adicción, está todo el día hablando con los maestros, digamos. Pero el tema es que te puedes quedar ahí arriba y no vuelves acá, ¿no? Ya no te dan muchas ganas de volver. Y esa es la locura, eso es lo que se entiende por locura, ¿no? O sea, el loco sigue, como tú dices, sigue manejando Punta Arenas y él cree que está bien, pero para todo el resto está absolutamente loco, o sea, no está Menos mal más, en o mi sea, casa, menos mal en mi casa, soy la única meditadora, porque si llego a un lugar donde están todos como yo, terminamos todos charlados, po. sí, porque el objetivo de la luz, y aquí, bueno, voy a revelar algo que lo vamos a ampliar en el taller, pero hay que decirlo ya. El objetivo no es, justamente, como en la metáfora de ir a Punta Arenas, claro, es como el fin del mundo, ¿no? De ir hacia la luz, es regresar, no seguir para allá, ¿cierto? Porque después de Punta Arenas viene la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, porque allá debe ser más alucinante todavía, y después viene ¿cómo se llama? Por lo sur, ¿no? Viene la Antártica, ¿no? Y cuando uno está en volada, uno dice, sigo para allá, pues si para allá, o sea, no hay fin, ¿me entiendes? No No hay hay fin. fin. Entonces somos movidos por el deseo. Y no está mal no tener ese deseo, porque en el fondo es un deseo álmico de crecimiento, es un deseo de expansión. O sea, es como que alguien diría, no está nada de mal que haya sentido ese deseo, Pame, o sea, de haber seguido. Pero tú te pusiste, autocontraíste, ¿ah? Y te pusiste un límite. Dijiste, tal vez me pasé de largo de Temuco, pero en la próxima Copec me devolví. Me paré, me di vuelta y dijiste, tengo que llegar a mi casa, ya, querría seguir, pero me autocontraigo, me limito, ¿no? Y eso es sabio, porque en este mundo tienes que poner una limitación a la entrada de luz, ¿no? Porque si no, se te rompe la vasija y te volvés loco. Entonces, ese riesgo, como le pasó a uno de los sabios, uno se volvió loco, el otro se murió, fue peor todavía, porque siguió la luz y quiso ver el rostro directo de Dios. Se murió. Lo que nadie puede ver, ya en el mito de Júpiter se advertía, ¿no? Que mira directo a la luz, eh, se muere, ¿no? Entonces, no se puede soportar. Ni siquiera Moisés lo podía hacer, lo miraba como de lado, ¿no? Ah, eh, todas estas cosas incluyen los libros sagrados, está súper escrito, pero claro, uno lo lee en forma de una literalidad y no entiende lo que están diciendo, ¿no? Pero no se puede ver Sí. directo al rostro de Dios, ¿no? Entonces, tú te devolviste. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que uno ascienda a la luz para volver y traer luz a este plano, que es lo que está oscuro, ¿no? O sea, es como, me retiro, voy a Vipassana, me retiro y voy al Cambó, me retiro y voy a la selva peruana a tomar ayahuasca. ¿Para qué? No para quedarme allá pegado en la ayahuasca. Me retiro para, una vez integrado ese estado de conciencia, volver a mi hogar,
a mi casa, a mi Y ser consulta, a consecuente mi y trabajo, llevarlo a a la traer toda vida. esa luz que adquirí. Claro, Claro, a no, entregar. claro, más que nada a ser consecuente con lo que yo viví ahí, no para enseñarle a los demás, sino que de observar mis reacciones y ir en el fondo autorregulándome y siendo consciente de lo que me va pasando. Ese es el objetivo de ir a buscar esa luminosidad, pues esa luz, porque no es venir a darle la charla a los demás de que yo soy bacana y que fui capaz de ir para allá, sino más bien ser No, claro, humilde no, no, claro. en mi actitud hacia con ellos, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que, o sea, cada uno tiene una especialidad. Por ejemplo, hay gente, como le pasó a Claudio Naranjo, por ejemplo, que él vivió ese proceso, volvió y enseñó, ¿no? Guió en eso, o sea, escribió acerca de eso, ¿no? Libros maravillosos que sirven. Entonces, hay gente Sí. que lo que le toca en la vida tiene que ver con la enseñanza, pero claro, lo que dices tú, No a no dar es como. no a dar la No, soberbia nada, de no, que yo pues soy estamos mejor hablando que de. tú y que tenés que evolucionar porque estáis poco evolucionado. A eso me refiero. No, ese justamente es alguien que está en un desequilibrio, por supuesto. Traer luz a este plano es justamente es vivir de forma más consciente, pero vivir acá, porque lo que pasa es que cuando uno va hacia la luz, no te empieza a dejar de gustar acá, porque acá se pone muy feo acá es muy fome, acá hay muchos límites, acá, allá arriba es increíble, po. Es cuando, pero piensa tú, la gente que tiene algún tipo de adicción a la droga, así por bajito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le empieza a pasar? Uno dice, oye, pasa todo el día volado. Claro, porque cuando uno no está volado, uno se deprime, pues, o sea, es muy penca. Es mucho mejor ver una película volado, hacer el amor volado, salir a Sí, bailar volado. Entonces, es ya que uno hay empieza a querer algo, estar todo el rato en ese estado, ¿no? No bajar a este estado, no soporta este estado y te empieza a dar lata estar acá. ¿Para qué? Si quiero ir para allá, que es tan rico, ¿no? Es como es la que hay adicción al algo amor también, clave, ¿no? Cris, hay algo clave en lo que tú estás diciendo, en que cuando yo puedo expandir mi conciencia, claro, es mucho más fácil si me quedo en un ashram, ¿no es cierto? En una comunidad meditando en un templo como monje, que a mí me hubiese encantado estar así, Ujú. pero el desafío es venir al mundo, Volver. a interactuar con los demás, a llevar a la práctica todo eso que fui capaz de ver, porque lo cómodo es lo otro, porque uno se puede iluminar y está súper en ese momento que te viene toda esa expansión de conciencia, pero ahora tengo que ir al mundo donde tengo que lidiar con el perro, con el trabajo, con barrer, con mis hijos, con mi marido, con Claro. el vecino, con Y, todo, y ahí donde exacto. uno lleva a efecto eso. Y eso finalmente sería traer la luz, no solamente enseñar, sería traer la luz, A porque eso me si tú vives refiero, a una eso vida me refiero. iluminada, o sea, si tú tienes una conciencia de ese despertar, traes conciencia a cómo cocinas, a cómo haces los lives, a cómo tratas a tu perro, a tu marido, a cómo cuidas Sí, el jardín. Entonces, bueno, estás trayendo luz acá, ¿no es cierto? Cómo tramitas, cómo gestionas, cómo te vinculas ya desde una conciencia superior, porque se supone que si yo fui a meditar y iba con una conciencia muy egocéntrica y volví con una conciencia más yesódica, por así decirlo, o sea, más bondadosa, más compasiva, como por ejemplo pasa mucho en el budismo y todo, y en todas las. Entonces tú decís, yo me estoy relacionando desde un yo mucho menos autocentrado, yo me estoy dando cuenta que no solamente me devolví, no seguí derecho por Monterrey, sino que volví, o sea, cada vez que voy a meditar, o cada vez que voy a hacer cualquier otra cosa, puede ser a una ingestión a un temazcal también, que están tan de moda los temazcales, que son maravillosos también, que también son sumamente potentes, sin siquiera tomar nada, sino que solamente entrar al temazcal. Bueno, entro a ese útero de la tierra, ¿no es cierto? Vivo esos calores terribles y todo el mundo botando, limpiando, y salgo purificado, ¿no es cierto? O renacido, y vuelvo a entregar ese renacimiento a los demás, no parándome en arriba en ningún podio, sino que simplemente eh, mi cuerpo habita una luz distinta, una conciencia distinta, ¿no es cierto? Porque eso en definitiva es lo que traemos, o sea, si no, para qué vamos para allá, digamos? De qué me sirve? Si no, eh, digamos, eh, de qué me sirvió ascender a otro nivel de conciencia si no pude traer luz a este plano? Si es este sí, plano que tenemos que iluminar y no irnos para arriba, exacto. porque no se trata de eso, no se trata de eso, porque
A mí cerdos de papel. me dio mucha risa esto que decían, ¿te crees tan iluminado? Quédate en cuarentena, en pandemia, encerrado con tu familia un mes y medio para ver si cuánto iluminado estás. Sí, 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 Hasta ahí sí. llega la iluminación. Sí, po. De hecho, me acuerdo que el Matías Golas contaba un día iba caminando así, después de meditar y había tomado, no sé, su planta sagrada, ¿no? O el ácido, ¿no? Y él dice que realmente miró la basura, no había pura basura así en un rincón, callejero, imagínate, basura de onda. Y él así ve una cosa como angelical en eso, ve el proceso de degradación, de la vida, ¿cachai? Y dice que habitualmente uno pasa y dice, oh, usted le dio onda, tiene mosca. Y él dice, entonces, el desafío era bueno, no siempre fueron buenos viajes. Él dice que hubieron viajes terribles, donde se encontró con su sombra, de repente otros viajes eran muy buenos. Mm, Pero, ¿qué es lo que cuenta ahí, no es cierto? Que el desafío es justamente verlo, traer esa luz el día después, ¿no? Cuando ya uno no está en ese viaje, y volver y decir, oye, lo que vi ahí, lo voy a tratar de integrar ahora en mi vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con la ascensión de la carta astral también, cuando mm, vamos integrando los planetas, cuando vamos ascendiendo a otro nivel de conciencia, porque vamos entendiendo la luna, el sol, qué sé yo, y de repente tenemos una experiencia con un transpersonal que nos deja. Entonces, vamos, vivimos, nos podemos alejar por un rato, lo que tú dices, ¿no es cierto? Me voy a meditar, me voy al bosque, sí, es súper bueno, me voy a hacer un vipassana de 20 días ya, siempre y cuando esté preparado, ya. Pero después vuelvo, ¿no? ¿Vuelvo para qué? Para integrar esa luz y para derramarla, sobre todo, no para ponerme a darme las de gurú ni a decirle qué es lo que tiene que hacer la gente en su vida, sino se derrama solamente porque se emite luz. ¿No? O sea, hay algo en ti que está más abierto, que está más amoroso, que está más inclusivo y que ve más. O sea, no estás viendo solamente el ego, ¿no? Estás más limpio de visión, ¿no es cierto? Has transformado tu visión y ahí la advertencia de Kira, ¿no? Allá arriba, cuando digan agua, agua, cuidado, porque cuando vean agua tiene que ser agua, porque si ustedes están diciendo lo que no es, se va a revelar. Y eso lo vamos a entender poderosamente, porque acá en este plano uno dice puras mentiras, ¿no es cierto? Uno tiene doble discurso, no dice la verdad, ¿no es cierto? mm. Uno vive todo el tiempo pendiente de una imagen que uno transmite muchas veces una imagen idealizada de uno mismo a otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando tú te ves el estado real en que estás, ¿no? Porque adquieres una visión superior en esos 20 días de meditación, o en ese trabajo, también puede ser un trabajo psicoterapéutico intenso, o en ese fin de semana que estuviste contelando y te viste a ti mismo, tu dolor. Entonces, cuando tú vuelves, te dices, ¿qué máscara? ¿Para qué más? Ahora me relaciono como yo soy, cada vez más en concordancia y en O, sintonía con mi propia verdad. No tengo para qué estar o mostrando una elijo máscara al mundo de lo que no soy. o elijo ponerme una máscara, siendo consciente de esa máscara, donde yo me tengo que mover para sacármela un rato más. Nadie tampoco te obliga y tienes que decir que uno tiene que andar por la vía sin máscara, si la máscara igual nos protege. El sentido y la importancia está en que yo sé que soy consciente que tengo la máscara. Eso es lo más importante, no es lo que demás piensen de Bueno, mí, es lo que yo estoy viendo y lo que a mí me está sucediendo. Yo me puedo muchas veces poner una máscara protectora porque me doy cuenta cuál es mi fragilidad y soy consciente que la uso, deliberadamente la uso. Y luego me la quito cuando ya no necesito, porque tú llegas a lugares donde es peligroso a veces, estás expuesto, entonces te tienes que proteger. Entonces, usar la máscara, sí. el tema es que no, lo que nos pasa por dentro. Bueno, pero digamos, me recordó una cosa muy importante, que Moisés cuando bajó del Sinaí era tanta la luz que emitía que la gente se aterraba y arrancaba. ¿No? Literalmente le salía como llamas de la cara. Entonces tuvo que usar una máscara permanentemente para que la gente no tuviera ¿Viste? miedo. Se usaba ¿Viste una que se máscara. puso máscara? Sí, pero ojo ahí que es bien importante decir algo. Cuando uno dice que yo uso una máscara, uno está hablando de un nivel de conciencia superior, ¿cierto? De alguien que sabe, el tema de la Que, máscara es que la persona, el ego es muy tramposo, y aquí, bueno, daría toda una vida o talleres largos para advertir las múltiples trampas en el camino de la evolución. De hecho, ese sí, libro, por ejemplo, que les decía de, cómo se materialismo, más allá del materialismo espiritual, de hecho, que Trumpa, advierte justamente de las trampas que hay en el camino. Y a veces, de tanto jugar con una máscara, uno se la va creyendo, ¿no? O sea, entonces hay que tener cuidado
de cómo la gente, de cómo uno utiliza esa máscara. Y como tú dices, a veces probablemente si voy a tal lugar sea necesario usar un rato esta máscara. Eh, pero ya soy muy consciente de que no estoy identificado con el personaje, ¿no? Y qué es lo que ocurre? Que uno se identifica mucho con el personaje, ¿no? Pensemos en el mismo mundo espiritual, ¿no? Cuando uno se empieza a creer gurú, se empieza a creer, no sé, iluminado, se empieza a creer, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Voy a poner Evolucionado, eso nomás. evolucionado. Claro, entonces cuando uno tiene esos niveles de poder o adquiere conocimiento, es muy fácil que uno caiga en creerse el cuento de algo que no es, ¿no? En realidad, porque en realidad somos nada, ¿no? Y es muy importante también otra cosa, que también, si uno sigue un poco más arriba, también otra gran ilusión es la ilusión de haber llegado, ¿no? Y eso también es una cosa muy heavy que le pasa a algunas personas que vamos a nombrarla, que es como cuando uno cree que llegue. Y desde el punto de vista de esta espiritualidad, uno nunca llega a ninguna parte, ¿no? Claro, Siempre cuando uno está de repente dice, comenzando esta no, onda, yo ¿no? ya, eso ya lo resolví, yo ya me sané, ya, no tengo ni un rollo, ya me sané. Sí, sí, po. Bueno, mucha gente, ¿cuánta gente ha conocido? Por supuesto, gente que ha recorrido más, pero que ya está parado en la verdad, digamos, ¿no? Y se deja de mover cuando el crecimiento es constante, ¿no? Entonces, por eso que es una advertencia, ¿viste? Sí, Es como lo que tú decías. Está bien usar la máscara, pero cuidado, que la máscara es peligrosa. Entonces, es solo para... o sea, eh, sacarse y ponerse la máscara es solo para gente que está súper entrenada en ese juego, ¿no? Jugar con... meditar más de día a día es es una solo obra para de gente que teatro, tiene un po. nivel básico de entrenamiento, ¿no? Todo esto, ¿no? Es como los despertares de energía es para cuando uno tiene... Por eso que lo que vamos a tratar de transmitir es el respeto, la humildad, el trabajo consciente, ¿no? De que igual como uno jamás se atrevería a meterse a un quirófano a operar a alguien porque uno no tiene idea ni siquiera de cómo ponerse un guante, ni siquiera no sabe nada de medicina, si uno no es cirujano. Entonces, uno respeta eso, no lo dice, no, o sea, yo ahí no me meto, ¿no es cierto? Jamás le daría remedio a alguien si uno no sabe nada. O sea, que la gente se automedica igual. Pero, Mm. entonces, pero cualquiera se siente con el derecho que tomó tal cosa, ya, yo te la doy nomás, oye, me conseguí unos honguitos, o qué sé yo, o yo sé meditar, ven. No, pues, hay que entrar con el mismo respeto que, supongamos, no entraría a un quirófano, si no sabe nada de medicina, mejor que es en un rincón aprendiendo con alta humildad a que un cirujano experto te enseñe cómo trabajar, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso, ¿no? Todo requiere como un aprendizaje previo, ¿no? Como requiere ya te digo, una humildad y un propósito, ¿no es cierto? Que siempre tiene que ser un propósito consagrado a un bien mayor, que carezca de un egocentrismo, porque si no, uno puede literalmente quedar atrapado por eso y pasarla muy mal, ¿no? Mm. Estamos llegando al Atrapado por final, el, no sé cómo, esto atrapado tú me por el decís que hay que personaje pararlo, ¿no? limitante, digo yo. Sí, hay ¿Ah? que pararlo. Tienes que Ya, pararlo, tienes que hacer el ejercicio ese de compartírmelo después, tú ya. sabes. Eh, Todos invitados, escríbanos porque el taller de esto que va a estar sensacional es el próximo jueves a las de 8 a 10 de la quedan noche. dos jueves más, po, quedan dos jueves. Es el Dos 9 de semanas. junio, el 9 de No, pues junio. sí. Así que Así tienen que más todavía tiempo para tenemos, inscribirse. Tienen más tiempo sí, para inscribirse. los Probablemente a lo cupos mejor son, hacemos otro live, no sé. Pero hay más sí, tiempo. y los cupos son limitados porque nos gusta hacer los talleres con poquita gente para que sea una cosa íntima, bien Sí. contundente, compartir y todo eso. Es que eso. Ya, Ya, pues. me Bueno, voy le para mi mandamos casa. un abrazo a todos, que Gracias, estén todos muy bien gracias por y nos vemos en el invitarme. taller, pues. Sí, Chao. hace ¿Te frío, gustó me mi voy, casa o chao. no? Me encantó, Ya. invítame más Bueno, después voy seguido. a tu casa. ¿Ah? Chao. Ya, Chao, chao. chao.